Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día. En nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nos va a adornar nuestro Rey en este día. Y la joya lleva por título: La resurrección de los muertos, parte 219, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 91. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 91. Libro de Lucas, Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22, dice así: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En este día, tiempo del fin, el Todopoderoso está revelando, poniendo a su Hijo, su sabiduría, su eterno poder en sus niños, en sus pequeños. Y sabes, esto es igual a poner su espíritu en vosotros. ¡Qué maravilla! Su espíritu en vosotros. Y esto tienes que tenerlo muy en claro, porque te tengo una información bien, pero bien seria. Y la información es que a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, el único espíritu que ha morado y mora y sigue morando hasta este día en el reino de los hijos de los hombres es el espíritu del mundo, de Adán, de su padre el diablo. Es el espíritu que ha morado, mora y seguirá morando en los hijos de los hombres, el espíritu del mundo. Pero no sería así con sus niños. Porque en el tiempo del fin, cuando Él participara de carne y de sangre juntamente con ellos, y despertara a Él y lo despertara a ellos, Él pondría sobre sus niños, o pondría en sus niños su espíritu. Y poniendo su espíritu sobre sus niños o en sus niños, ellos entenderían y comprenderían lo que Dios les ha concedido. Vamos a mirar. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Mira lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Maravilloso. Cuando dice y nosotros, quien habla allí son sus niños. Ese y nosotros, eres tú, mi amor, hoy lo puede decir. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y sabes, para saber lo que Dios te ha concedido, es imposible si Él primero no empieza a poner su espíritu en ti. Y como ya hoy lo está poniendo en ti, hoy tú entiendes y comprendes lo que Él te ha concedido. Número uno, y lo primero de todo, la maravilla de ese espíritu en ti. Y ese espíritu en ti hoy te permite entender y comprender que tú eres ese pueblo antiguo, el cual murió en la antigüedad y al cual se le hicieron todas las promesas. Y que hoy en el tiempo del fin te estás poniendo nuevamente en pie. En pie. Estás volviendo a la vida. Pero hoy lo entiendes por causa del Espíritu que está siendo puesto en ti. Hoy lo entiendes y lo comprendes. Y no solamente entiendes y comprendes que volviste a la vida, sino también todas las promesas que hay para ti y las cuales van a tomar cumplimiento en este tiempo. Promesas que el Espíritu te ha servido a la mesa ya. Ya te ha mostrado en 219 platos servidos con lo que Dios te ha concedido. Y te lo seguirá mostrando porque hay más platos que se van a poner a la mesa. Y te van a seguir mostrando muchas más cosas que Dios te ha concedido. Pero todo gracias al Espíritu que hoy estás recibiendo. Por eso dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y sabes cómo se recibe ese espíritu? No con palabras de sabiduría humana, como hace el monstruo religioso, no, sino las que enseña el Espíritu. Mira que es cierto, el verso 13 lo dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Mira, que es claro, así no se recibe ese espíritu. Entonces, ¿cómo se recibe? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así se recibe ese espíritu, mi amor. Y hoy el Espíritu mismo te lo está enseñando. Y ese mismo Espíritu está poniendo ese espíritu en ti también. Y por eso hoy te das cuenta y te seguirás dando cuenta de lo que Dios te ha concedido. Y no es con palabras enseñadas con sabiduría humana como lo hace el monstruo religioso. Ellos creen que con lo que ellos enseñan a los hijos de los hombres así se recibe el Espíritu. No. Era el mismo Espíritu que enseñaría y lo pondría en ti. Y así te darías cuenta qué es lo tuyo y para qué te trajo tu Dios. Eso está claro. Y Él te va a seguir mostrando muchas cosas más. Muchas más. Pero hoy quiero hablarte de una que también te ha concedido a ti. ¿Y qué también te ha concedido? ¿Qué más te ha concedido? Mira, ese espíritu en ti también te ha concedido ser ministro competente
del nuevo pacto. Ministro competente del nuevo pacto. Pero sin ese espíritu es imposible. Hoy le hablo a aquellos a quienes Él está poniendo su espíritu. Y en aquellos en quienes está poniendo su espíritu también les ha concedido ser hechos ministros del nuevo pacto. Vamos a mirar que es cierto, porque de esto quiero hablar hoy. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 3 al 6, dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Maravilloso, maravilloso, ahí lo puedes ver. Te está haciendo ministro competente del nuevo pacto. ¿Y sabes qué es lo que te hace ministro competente del nuevo pacto? Su espíritu en ti. Su espíritu en ti. Mira, competente. Ministros competentes del nuevo pacto. ¿Y por qué dice y no de la letra? No de la letra. ¿Por qué dice no de la letra? Porque, mira, te voy a decir algo bien clarito. El monstruo religioso se compone de millares, millares y millares de ministerios y de ministros, que se hacen llamar ministerios y se hacen llamar ministros. Y todos esos son ministerios y ministros de la letra. Su competencia proviene de la letra. De la letra. No del espíritu. No del espíritu. En cambio, tú estás siendo hecho ministro competente por causa del espíritu que hoy está siendo puesto en ti. Cosa muy diferente al monstruo religioso. Todos ellos, su competencia proviene de la letra. Su competencia viene de la letra, mas no del espíritu. Por eso el verso 6 termina diciendo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque así está el monstruo religioso, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Mira qué maravilloso. Todo el monstruo religioso, ministros de la letra. Y es más, sus títulos, sus cartones, sus certificados como ministros también son escritos en letra y se los da la letra. Es cierto, en el monstruo religioso, toda sinagoga, todas esas sinagogas nombran sus ministros, y cuando los nombran, los certifican. Les dan certificado como ministros de esa sinagoga. Así funciona eso.
los hace ministros un certificado, un cartón, un título escrito con tinta. Y todos funcionan así, ministro de la letra. Pero hoy la gloria de Dios, su sabiduría te dice a ti que tú estás siendo hecho ministro, no de la letra, ministro competente, y tu competencia no de la letra, sino de ese espíritu que hoy está siendo puesto en ti. Ese espíritu en ti te hace competente y te hace ministro. Los demás, aparte de sus niños, de sus pequeños, ese monstruo religioso, ministro de la letra, ministro de papel. Y ya sabes lo que le pasa al papel si se le echa candela o si se le pone fuego. Se quema. Así están todos ellos. Así funcionan todos ellos. Ministros nombrados por pluma, por letra, no por el Espíritu de Dios, del Dios vivo que está siendo puesto en sus niños. Eso es clarísimo. Eso está muy claro. ¿Y sabes algo? Para que eso tome lugar, para que seas hecho ministro competente del nuevo pacto, para que esto tome lugar, es imposible sin su espíritu. Es imposible sin su espíritu, sin que ese espíritu sea puesto en ti. Y ese espíritu puesto en ti te limpia, te lava, te purifica y te hace ministro competente del nuevo pacto. Y es lo que vamos a ver a continuación. Para que esto tome lugar es necesario que tome lugar primero lo que te voy a leer a continuación. Y en lo que te voy a leer a continuación hay 4 pasos. Pero el primero de ellos es el que se necesita para que los otros 3 tomen lugar. El primero de ellos es el más importante para que los otros 3 tomen lugar. Y ya sabes que el primero tiene que ver con que su espíritu sea puesto en ti. Y si es puesto en ti, entonces va a pasar lo siguiente. Vamos a mirar. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 8. Y de allí pasamos al verso 11 hasta el 14. Vuelvo y repito. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 8. Y de allí pasamos del verso 11 al 14. Mira lo que dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Maravilloso. Paso número 1. Para ser hecho ministro competente, que ponga su espíritu en ti. Y poniendo su espíritu en ti, entonces toma lugar lo que te decía, el paso 1. ¿Y cuál es el paso 1? El verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mira, ese es el primer paso que tiene que tomar lugar para ser hecho ministro competente del nuevo pacto. Es lo primero que tiene que tomar lugar. ¿Cómo así? Subiendo a lo alto. No te imaginarás por allá arriba. Dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Por allá no hay cautividad. Por allá no hay cautividad. Donde hay cautividad y donde estábamos cautivos era aquí. Era aquí. ¿Y dónde sería puesto ese espíritu? Aquí. Por eso dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, aquí. Y ese espíritu aquí, ¿qué pasa? Llevó cautiva la cautividad. Claro. Ese espíritu en ti saca de allí la cautividad, saca de allí a Adán. Llevó cautiva la cautividad, ahí toma lugar. Y dio dones a los hombres. Y ahí sí los hace ministros competentes del nuevo pacto. Y esos ministros competentes de ese nuevo pacto, mira, se van a manifestar con todos estos dones. ¿Cuáles son esos dones? De esto estuvimos hablando en otro tema, pero hoy viene en otra gloria. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Paso número 1, que él tenía que subir a lo alto y llevar cautiva la cautividad. Paso número 2, después de que hiciera eso, entonces constituiría todos estos dones. Y todos estos dones se manifestarían. Paso número 3, ¿con qué fin y para qué fin? Dice, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para esto está siendo hecho ministro competente del nuevo pacto. Este es el fin. Para esto está siendo hecho ministro competente. Y paso número 4. No ser ya movidos por cualquier viento de doctrina. Mira lo que termina diciendo el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mira, así está todo el monstruo religioso. Lleno de vientos de doctrina. El monstruo religioso está lleno, pero bien lleno, de vientos de doctrina. Pero tomando lugar esto, poniendo él primeramente su espíritu en nosotros y haciéndonos ministros competentes del nuevo pacto, y tomando lugar todo esto, ya no seríamos llevados por todo viento de doctrina. Y dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso está clarísimo, bien claro. Pero todo esto como consecuencia de lo que hoy está tomando lugar en ti, que Él está poniendo su espíritu.
todo gracias a ello. Y hoy lo puedes entender y comprender claramente. Ministros del nuevo pacto. Eso está siendo hecho. Porque sabes, hasta el día de hoy, hemos estado llenos y rodeados de falsos cristos, de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos evangelistas. Hemos estado llenos de falsedad. Y todo este mundo y todo este reino animal y todo el monstruo religioso está lleno de falsedad, de mentira, de engaño, de iniquidad y de todos estos falsos. Ministros de papel. Ministros de papel. Porque no son nada más. Y te repito, al papel se le pone fuego y se quema. Al papel se le pone fuego y se quema. Hemos estado llenos de mentira. Esto es un reino, el reino de Adán es un reino de mentira. Y es en ese reino donde tomarían lugar esos falsos cristos, esos falsos profetas. Y así estaba escrito y profetizado. Mira que es cierto. Libro de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 24, dice así. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y todo lo demás, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mira que es cierto. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Falsos, falsos, falsos. Ministros de papel y de papel. Mira, pero no sucederá así contigo. Tú estás siendo hecho ministro del nuevo pacto. Y por eso el rey hoy está llevando cautiva la cautividad. Llevando cautiva la cautividad para que quedes limpio y todo esto tome lugar. Esto es igual a lo que vimos por allá y conocemos en Jeremías capítulo 3, versos 14 y 15. Ese llevar cautiva la cautividad es igual a esto. Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque vuestro Dios es vuestro marido, porque el Señor es vuestro marido, dice el Señor. Dice, y os tomaré uno de cada nación y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Y después de que nos convirtamos, el verso 15 dice claramente, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y sabiduría. Mira, ¿sí está viendo? Para que eso tome lugar y ser hecho ministro competente del nuevo pacto, primero había que convertirse. Y es imposible convertirse si Él no pone su espíritu en ti. Es imposible. Pero hoy es posible porque Él está poniendo su espíritu en ti. Y te está haciendo ministro competente. No de papel, no de la letra, como estos falsos cristos y falsos profetas y falsos maestros y pastores y apóstoles que se levantarían y se han levantado a lo largo de la historia. Todos esos falsos
Y todos esos que se han levantado hasta el día de hoy diciendo que son Cristo, que son profetas, que son pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, mentira, falsos es lo que son. No son nada de ello. Ministros de Satanás, ministros de su padre el diablo, ministros de papel. Y el papel, él vino para ponerle fuego. Y se van a quemar. Todos se van a quemar. Todos. Porque lo que han sido hasta el día de hoy, esos ministros de papel, lo que han sido hasta este día, o más bien lo que son hasta el día de hoy, te voy a decir que son ladrones. Ladrones que han hurtado su palabra, que han pervertido su palabra. Y te lo voy a probar que es cierto. Vamos a mirar. Libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23. Versículos 28 al 31. Mira lo que dice. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿Qué tiene que ver la palabra verdadera, el trigo, con la palabra falsa? La paja es lo que está diciendo. ¿Qué tiene que ver la paja, la palabra mentirosa, la que no es verdadera, con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice el Señor. Mira, así están todos hasta este día, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice el Señor. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Mira. ¿Qué significa hurtar? Ya te voy a decir qué significa. Robar. Robar. Y por aquí al ladrón se le dice raponero. Y es más, aquí al ladrón se le dice rata. Así de claro. Pues te voy a decir, para el siervo del Señor, que es lo mismo que para el mismo Dios. Para el siervo del Señor, ¿quiénes son todos esos ministros del monstruo religioso? Ladrones, usurpadores, delincuentes, raponeros, en pocas palabras, ratas. Y también te voy a decir para el siervo del Señor qué significan sus títulos, sus doctorados, sus cartones, sus certificados, sus máster. Te voy a decir qué significan para mí. Basura. Basura. Todos sus títulos, basura. Todos sus pergaminos, basura. Todos sus galones, basura. Todo lo que les hace competente para mí es basura. Solo basura. Y nada más. El más
con sus títulos y con sus galardones, con sus diplomas, con sus certificados, que los acreditan como doctores en teología, en geografía bíblica, en hermenéutica, en angeología. Todos sus certificados con sus títulos me huelen a estiércol. Y para el Señor son basura que hay que quemar. Porque los verdaderos ministros competentes del nuevo pacto son sus niños, sus pequeños, en los cuales Él hoy está poniendo su espíritu. Y no escrito con tinta, sino con su espíritu, con el espíritu del Dios vivo. Esos sí que son ministros competentes del nuevo pacto. Todo lo demás aparte de ellos es basura. Basura que no sirve para nada. Y después se llenan sus bocas diciendo, Él ha dicho. Cuando Él no les habla a ellos y no les ha hablado a lo largo de la historia. ¿Quieren escucharlo hablar? Hoy está hablando. Hoy sí que habla. Monstruo religioso. Ministros del monstruo religioso. Basura. Y lo que los hace grandes, sus títulos, basura. Eso es lo que son ustedes, basura. Y cuando digo ustedes, no me refiero a sus niños. Sus niños son lo más preciado. Cuando digo ustedes, es el monstruo religioso. El monstruo religioso. Todo lo que los hace competentes a ellos está escrito con tinta. Y lo que los certifica a ellos está escrito con tinta. Y lo que les da los títulos a ellos está escrito con tinta. Pero lo que certificaría a sus niños está escrito con el espíritu del Dios vivo. ¡Qué maravilloso! Grande es nuestro Rey. Espero que hasta aquí este tema esté siendo de mucho bien para ti, porque vamos llegando al final, a la conclusión de este maravilloso tema. Y como conclusión vamos a mirar que todo lo que te he dicho es cierto. Ministros competentes no habían. Hoy se están formando, hoy están siendo hechos. Sus niños, sus pequeños, pero no habían. Porque todos los demás eran ministros de papel, ministros de tinta. Y en la conclusión que vamos a ver, así nos lo va a demostrar. Conclusión. Libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 22, versículo 22. Dice así: a todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Maravilloso. Esta conclusión es una noticia para el monstruo religioso. No para ti, pequeño, no para ti, mi amor, para el monstruo religioso. Como ellos
son ministros de tinta, ministros de papel, que siempre han dicho a lo largo de la historia, el Señor ha dicho. Esto es para ellos, es noticia para ellos. Y les voy a mostrar como noticia quién es el pastor de ellos. El pastor de ellos, mira quién es. A todos tus pastores, para ti, monstruo religioso. A todos tus pastores, mira quién es el pastor de tus pastores. A todos tus pastores pastoreará el viento. ¿Quién es el pastor de los ministros del monstruo religioso? El viento. El viento. Ay, ahora podemos entender por qué todos ellos desde sus púlpitos que huelen a azufre y hieden, se paran y dicen: aquí está la presencia del Señor, aquí se siente la presencia del Señor, viento del Señor sopla, y empiezan, claro, y por eso desde sus micrófonos, recibe, claro, recibe lo que a ellos los pastorea, recibe viento. Porque eso es lo que ellos reciben, viento. Porque el pastor de ellos es el viento. A todos tus pastores, oh monstruo religioso, pastoreará el viento. El pastor de los ministros de la letra, de los ministros de la tinta, del papel, su pastor es el viento, no el Señor. Tú no puedes decir lo que dice el Salmo 23. Verso 1, el Señor es mi pastor. Tú no lo puedes decir, tú tienes que decir, el viento es mi pastor. Pero tú, niño, tú pequeño, en quien está siendo puesto su espíritu, tú sí puedes decir, el Señor es mi pastor. Tú sí que lo puedes decir, el Señor es mi pastor. Así dice tu Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Espero en el Señor que haya sido de mucho bien para ti. Y antes de despedirme, quiero hacerte una pequeña exhortación. Para ti, Monte Santo, no dejes de comer de lo que ya está servido a la mesa. Nada de lo que está servido a la mesa es viejo. Todo lo que está servido a la mesa y cada plato de ello es una pieza de Jesucristo. Es una pieza del Dios Todopoderoso. Es una pieza que forma en ti al Todopoderoso. No dejes de comer. Come día a día. Come día a día. Bien, Monte Santo, te amo para siempre.